Era una noche como cualquier otra en la carretera de Monterrey, o al menos eso creía. Había estado conduciendo por horas. El zumbido constante del motor del camión era lo único que rompía el silencio de la noche. No era raro para mí pasar la noche en la carretera. El asfalto y las estrellas habían sido mis constantes compañeros durante años, pero aquella noche algo cambió. No fue hasta mucho después, reflexionando sobre los eventos, que me di cuenta de cuánto impactaría esa experiencia en mi vida. Todo comenzó cuando vi a una joven al lado de la carretera, haciendo señas para que alguien la llevara. Era tarde, y ver a alguien pidiendo aventón a esas horas no era común, especialmente una joven sola. Decidí detenerme. Algo en su mirada me decía que necesitaba ayuda. Ella subió al camión sin decir palabra, simplemente asintió en agradecimiento y se acomodó en el asiento del pasajero. Su presencia era enigmática, envuelta en un silencio que parecía tener peso. Intenté iniciar una conversación varias veces, pero sus respuestas eran breves, casi evasivas. Dijo llamarse Ana y que necesitaba llegar al siguiente pueblo para reunirse con su familia. No había nada particularmente inusual en ello, pero había una tristeza en sus ojos que no pude descifrar. A medida que avanzábamos, noté que ella miraba constantemente por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad o quizás intentara memorizar el camino. Finalmente, llegamos a su destino. Antes de que pudiera detener completamente el camión, Ana abrió la puerta y descendió rápidamente, pero no sin antes dejar algo en el asiento. Era un viejo retrato familiar, desgastado por el tiempo. Quise llamarla, decirle que había olvidado su foto, pero cuando miré hacia afuera, había desaparecido, como si se la hubiera tragado la noche. La foto mostraba a una familia, un hombre y una mujer con 2 niños, sonriendo a la cámara, felices. Ana estaba allí, sin duda, pero algo en la foto me heló la sangre. En el reverso había una fecha escrita con letra desgastada, pero claramente legible. La foto era de hace más de 20 años. Confundido y con una sensación creciente de inquietud, decidí buscar respuestas. Necesitaba saber más sobre Ana y su familia, sobre la foto que dejó atrás. Al día siguiente, con la primera luz del amanecer, comencé a preguntar en el pueblo. La mayoría de las personas desviaban la mirada, reacias a hablar. Pero después de varias horas, un anciano accedió a contarme la historia. La familia de la foto había vivido en el pueblo, eran bien conocidos y queridos por todos. Sin embargo, una tragedia los golpeó hace 20 años. Habían salido de viaje y nunca regresaron. Se dijo que habían tenido un accidente en la misma carretera por la que yo había recogido a Ana. La noticia me dejó atónito. ¿Cómo era posible? ¿Había dado un aventón a un fantasma? No, no podía ser. Me rehusaba a creer en tales historias. Decidí investigar más, hablar con más personas, quizás visitar el lugar del accidente. Cada pieza de información adicional solo añadía más preguntas. Nadie había visto a Ana desde aquel fatídico día hasta ahora. Mientras me sumergía más en el misterio, empecé a notar cosas extrañas, objetos moviéndose del lugar, susurros en la noche, la sensación de ser observado. Cada vez que miraba el retrato, sentía una profunda tristeza, como si de alguna manera Ana me estuviera contando su historia a través de él. Decidí volver a la carretera donde la recogí. Quizás allí encontraría alguna pista. La atmósfera era diferente, cargada, como si el aire mismo quisiera hablar, y entonces lo vi. Un pequeño monumento a un lado de la carretera, casi oculto por la vegetación. Era un memorial para la familia que había perdido la vida en aquel accidente. Entre los nombres estaba Ana. La realidad de la situación me golpeó con fuerza. Ana, la joven que había recogido, pertenecía a ese lugar de una manera que no podía entender. Pero, ¿por qué se me había aparecido? ¿Qué quería de mí? Con más preguntas que respuestas, decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Dejé el camión a un lado, tomé el retrato y me acerqué al monumento. Allí, frente al recuerdo de una familia perdida, hablé a la noche, a la carretera, a Ana. Conté cómo había encontrado el retrato, cómo había sentido su presencia. Le pedí que encontrara paz,
que dejara este mundo sabiendo que su historia no sería olvidada. No sé si fue el viento o simplemente mi imaginación, pero sentí una suave caricia, como una aprobación silenciosa. Dejé el retrato junto al monumento, un último adiós a una alma errante. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar atrás. La carretera estaba vacía, pero en mi corazón sabía que Ana había encontrado su camino a casa. Desde ese día, la carretera de Monterrey nunca volvió a ser la misma para mí. Las noches ya no estaban llenas de soledad, sino de memorias, de historias no contadas. Y aunque seguía adelante, llevando mi carga a través del país, una parte de mí se quedó allí, en aquel lugar donde lo real y lo inexplicable se encontraron. La historia de Ana me enseñó algo que nunca esperé aprender en mi vida de trailero, que a veces los que parecen perdidos solo están buscando el camino a casa, y quizás, solo quizás, nosotros seamos parte de su viaje, un puente entre dos mundos, ayudándolos a encontrar la paz que merecen. El aire salado aún se adhiere a mi piel cuando cierro los ojos, un recordatorio constante de aquella noche en las costas de Guerrero. No era mi ruta habitual, pero la vida de un trailero está llena de cambios inesperados, desvíos que a veces te llevan más allá de las carreteras conocidas. Fue en uno de esos desvíos inesperados, mientras el océano se agitaba a un lado de la carretera, que mi realidad tomó un giro que aún lucho por comprender. Siempre he sido un hombre de ciencia, de aquellos que buscan explicaciones lógicas para todo. Sin embargo, lo que experimenté esa noche desafió cada principio que creía inmutable. La historia que estoy a punto de contarles podría parecer sacada de una novela de fantasía, pero cada palabra es tan cierta como el aire que respiro. Todo comenzó con una figura solitaria en la carretera, una silueta que parecía consumirse en su propio llanto. Era una noche sin luna, y las únicas luces provenían de los faros de mi camión, que cortaban la oscuridad como cuchillos. Al principio, pensé que mis ojos, cansados después de horas de conducción, me estaban jugando una mala pasada. Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara, una mujer vestida con ropas desgarradas por el tiempo y el olvido, llorando desconsoladamente al borde de la carretera. Decidí detenerme. No podía dejar a una persona en tal estado de desesperación, especialmente en un lugar tan remoto y a merced del capricho del océano. Al acercarme a ella, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si el mismo mar protestara mi intervención. La mujer levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi un abismo de tristeza, un dolor tan profundo que por un momento sentí que me ahogaba con ella. Le ofrecí ayuda, preguntándole si podía llevarla a algún lugar seguro. Fue entonces cuando ocurrió. No hubo palabras de su parte, solo una mirada que se clavó en mí antes de que la figura se disolviera ante mis ojos, no en el aire, sino en una masa de agua y viento que se levantó con furia inusitada. En cuestión de segundos, la tranquila noche se transformó en una tormenta violenta, una fuerza desatada que parecía querer arrastrarme, a mí y a mi camión, hacia las profundidades del mar. Luché contra el volante, mi corazón latiendo al ritmo frenético de los truenos. El camión se balanceaba peligrosamente al borde de la carretera, cada ráfaga de viento amenazando con ser la última. No podía ver nada más allá de la lluvia torrencial que azotaba el parabrisas, cada gota un recordatorio del peligro que me acechaba. En mi mente solo había una pregunta: ¿cómo había desencadenado una simple oferta de ayuda tal catástrofe? A medida que luchaba por mantener el control, una sensación de desesperación me invadía, la certeza de que esta no era una tormenta común. No, había algo más, una presencia, una ira que se sentía casi tangible entre los relámpagos. Cuando finalmente logré detener el camión, el silencio se hizo tan de repente como había comenzado la tormenta. El mar, que momentos antes se alzaba como un monstruo dispuesto a devorarme, ahora yacía calmado, sus olas lamiendo suavemente la orilla como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, un peso, una historia no contada que de alguna manera se había entrelazado con la mía.
Deseoso de respuestas, decidí investigar la historia de la mujer que había encontrado. Las personas del pueblo más cercano me miraban con una mezcla de sorpresa y compasión cuando les contaba mi historia. Fue un viejo pescador quien finalmente me habló de la leyenda, una joven que había perdido la vida en esas costas hace muchos años, arrastrada al mar por una tormenta imprevista el día antes de su boda. Según la leyenda, su espíritu no encontraba descanso, vagando por la carretera en busca de ayuda, de alguien que pudiera finalmente llevarla a casa. Pero cada intento terminaba en una representación de su propia tragedia, una tormenta desatada por la furia y el dolor de un amor perdido y un destino cruel. Los rumores siempre han tenido un lugar especial en las carreteras. Esas historias que se pasan de un conductor a otro, de un pueblo a otro, hasta que se convierten en leyendas. Nunca pensé que me convertiría en parte de una, hasta aquella noche fría en las carreteras de Morelos. Si me lo hubieran contado, probablemente no lo habría creído. Ahora soy yo quien lleva la historia, una que aún me cuesta entender y aceptar. Mi vida siempre había sido el camino. Las carreteras de Morelos no eran ajenas para mí. Las conocía como la palma de mi mano, cada curva, cada pendiente. Pero esa noche algo era diferente. Había una sensación en el aire, una especie de electricidad estática que te hace erizar la piel. Era tarde, y la luna estaba oculta detrás de nubes densas, dándole al paisaje un tono aún más sombrío. Había pasado una larga jornada al volante y estaba listo para encontrar un lugar donde detenerme y descansar. Pero entonces lo vi, un auto varado al lado de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. Era común ver autos averiados, y siempre había creído en ayudar al prójimo. Nunca se sabe cuándo uno podría encontrarse en la misma situación. Me detuve, bajé del camión y me acerqué al vehículo. Dentro, una mujer parecía estar al borde de las lágrimas, intentando hacer funcionar su teléfono sin éxito. Me presenté y le ofrecí mi ayuda, intentando transmitirle algo de calma. Ella aceptó agradecida y juntos revisamos el motor, aunque mi experiencia en mecánica era básica. No encontramos nada evidentemente mal, pero el auto se negaba a arrancar. Le sugerí que se quedara dentro del camión, donde estaría más segura y cálida, mientras yo intentaba señalar a algún otro vehículo que pudiera ofrecer mejor asistencia. Ella asintió, visiblemente aliviada, y se refugió en la cabina de mi camión. Volví al frío, esperando poder hacer señas a algún otro viajero nocturno. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. No recuerdo cuánto tiempo estuve afuera, quizás minutos, quizás más. La noche se había vuelto más silenciosa, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Y entonces sentí un frío que me caló hasta los huesos, un frío que no provenía del viento de la noche, sino de algo más profundo, más antiguo. Cuando regresé al camión, la mujer había desaparecido. Busqué alrededor, llamándola, pero no hubo respuesta. Lo único que quedó fue una sensación de frío helador en la cabina que me hizo temblar a pesar de mi ropa abrigada. El auto, que antes estaba muerto, ahora estaba funcionando, con el motor ronroneando suavemente, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Regresé a mi camión, intentando procesar lo que había sucedido. Arranqué el motor y continué mi camino, pero la sensación de frío y la confusión me acompañaron durante kilómetros. No había explicación lógica, ninguna que pudiera entender o aceptar. Al día siguiente, hice algunas preguntas en el pueblo más cercano. Lo que descubrí me dejó aún más desconcertado. Historias de un trailero fantasma, un buen samaritano de las carreteras que había fallecido años atrás en un accidente en esa misma ruta. Según cuentan, ahora aparece para ayudar a los viajeros en apuros, pero desaparece tan pronto como ellos están a salvo. No sé si lo que viví fue un encuentro con lo sobrenatural o simplemente una serie de coincidencias inexplicables. Lo que sí sé es que esa experiencia cambió mi percepción del mundo, abriendo mi mente a posibilidades que nunca antes había considerado. La carretera de Morelos ya no es solo un tramo de asfalto para mí,
Es un lugar donde la realidad parece entrelazarse con algo mucho más profundo y enigmático. Desde entonces he seguido recorriendo las carreteras, pero ya no soy el mismo. Ahora miro el camino y a sus viajeros con nuevos ojos, preguntándome cuántas historias como la mía habrán ocurrido en el silencio de la noche. Y aunque sigo sin tener todas las respuestas, una cosa es segura: en las carreteras de Morelos no estás tan solo como podrías pensar. No siempre he sido de los que se detienen a escuchar las advertencias de los demás, especialmente en el trabajo. La vida en la carretera te endurece de ciertas maneras, te hace más independiente, quizás incluso un poco terco. Pero si hay algo que aprendí durante mi última carrera hacia el Nevado de Toluca, es que hay momentos en la vida en los que deberías hacer exactamente eso: detenerte y escuchar. Todo comenzó como cualquier otro viaje. El amanecer rompía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras yo me preparaba para la larga jornada que tenía por delante. La ruta hacia el Nevado de Toluca era conocida por mí. La había recorrido innumerables veces, pero nunca bajo las circunstancias que estaba a punto de enfrentar. La carga estaba asegurada, el café llenaba mi termo, y la radio estaba sintonizada en mi estación favorita. Era el comienzo de un día aparentemente normal. Sin embargo, a medida que me acercaba al inicio de la sierra, noté algo inusual. Una figura se perfilaba a un lado de la carretera, una figura que parecía fuera de lugar en la soledad de la mañana. Era un anciano, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos cargados de una seriedad que inmediatamente llamó mi atención. Algo en mi interior me impulsó a detenerme, una mezcla de curiosidad y una inexplicable sensación de urgencia. Bajé la ventana a medida que se acercaba. «Vuelve atrás», fue todo lo que dijo, con una voz que llevaba el peso de una advertencia genuina. Su mirada era penetrante, casi como si pudiera ver a través de mí. Quise preguntarle más, indagar sobre el porqué de su advertencia, pero antes de que pudiera formular alguna palabra, se dio la vuelta y desapareció entre la niebla matutina que empezaba a levantarse. No sé por qué, pero en ese momento decidí ignorar su advertencia. Quizás fue el orgullo, o tal vez la presión de cumplir a tiempo con la entrega. Continué mi camino, adentrándome en la ruta que llevaba hacia el Nevado. La carretera comenzó a serpentear, rodeada de bosques densos que apenas dejaban pasar la luz del sol. La belleza del paisaje siempre me había parecido impresionante, pero esa mañana todo parecía inusualmente sombrío. El camino se volvía cada vez más empinado y tortuoso, y una niebla espesa comenzó a descender, envolviendo todo a su paso. La visibilidad se reducía con cada kilómetro que avanzaba, y una sensación de inquietud comenzaba a anidar en mi estómago. Recordé la advertencia del anciano, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Intenté todo lo posible para mantenerlo en marcha, pero era como si una fuerza invisible estuviera lentamente drenando su energía. Me vi obligado a detenerme en medio de la carretera, rodeado por una niebla tan densa que apenas podía ver más allá del capó del camión. Ahí estaba yo, varado y solo, con la inquietante sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando los sonidos comenzaron, susurros que parecían llevar el eco de antiguas lamentaciones, arrastrándose entre la niebla. No podía determinar su origen, ni tampoco si eran producto de mi imaginación desbordada por el miedo y la ansiedad. Decidí salir del camión en un intento desesperado por encontrar ayuda o al menos entender lo que estaba sucediendo. Pero cada paso que daba parecía alejarme más de cualquier esperanza de salida. La niebla se cerraba a mi alrededor y los susurros se intensificaban, hasta que todo lo que quedaba era un silencio opresivo. No sé cuánto tiempo pasé vagando, perdido en esa neblina de incertidumbre y miedo. Pero eventualmente, la densidad comenzó a disiparse, revelando a lo lejos la silueta de mi camión, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Con cautela, regresé, encontrando todo en orden. Nunca pensé que contar mi historia fuera necesario,
pero después de lo ocurrido en aquella carretera de Tijuana, siento que es la única forma de procesar los eventos que desafiaron mi lógica y tranquilidad. Me llamo Álvaro, y durante años mi vida giró alrededor del volante de mi tráiler, recorriendo miles de kilómetros a lo largo y ancho de México. Mi historia no comienza con un evento específico, sino con una serie de sucesos inexplicables que culminaron en una noche que jamás olvidaré. Era septiembre, y el aire comenzaba a enfriarse, anticipando el cambio de estación. Había realizado este viaje incontables veces, transportando todo tipo de mercancías desde Tijuana hasta el corazón de México. La ruta era tan familiar para mí como el tatuaje de una brújula que llevaba en el brazo, un recordatorio constante de mi vida en la carretera. Sin embargo, esa noche algo cambió. Todo empezó con un llanto de bebé, para ser precisos, que parecía emanar de la nada. Inicialmente, pensé que era producto del cansancio. Las largas horas al volante pueden jugar malas pasadas a la mente, pero el llanto persistía, aumentando en intensidad cada vez que el tráiler se detenía. Mi primer instinto fue ignorarlo, atribuyéndolo a alguna interferencia en la radio o a un eco distante de algún pueblo cercano. Pero no había pueblos en esa sección de la carretera, solo kilómetros y kilómetros de asfalto que se perdían en la oscuridad. La curiosidad, mezclada con una inquietud que no podía sacudirme, me llevó a detener el tráiler en el arcén. El llanto cesó de inmediato, como si nunca hubiera existido. Bajé del vehículo, el silencio de la noche solo interrumpido por el zumbido ocasional de algún insecto nocturno. Inspeccioné el área alrededor del tráiler, esperando encontrar a un niño abandonado o alguna explicación lógica, pero no había nada, solo el vacío y la noche. Regresé al tráiler, intentando convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Sin embargo, cuando volví a arrancar y retomar mi viaje, el llanto comenzó de nuevo, esta vez con una intensidad que erizó la piel de mis brazos. No era posible, no había forma de que esto estuviera sucediendo. Las paradas se convirtieron en una rutina. Cada vez que el llanto comenzaba, me detenía, buscaba y no encontraba nada. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Cada vez que investigaba el origen del llanto, parte de la mercancía que transportaba desaparecía. Al principio eran solo pequeñas cosas, casi imperceptibles, pero con cada parada la pérdida se volvía más significativa. Intenté racionalizarlo, buscando explicaciones lógicas. ¿Era posible que alguien me estuviera siguiendo, aprovechando cada parada para robar la carga? La idea parecía absurda, especialmente considerando la naturaleza aleatoria de mis detenciones. Además, ¿cómo explicar el llanto de bebé que solo yo parecía escuchar? La situación llegó a un punto crítico una noche en particular. El llanto no solo no cesaba, sino que se había vuelto más desesperado, más angustioso. No podía ignorarlo. Algo dentro de mí me impulsaba a seguir buscando su origen. Detuve el tráiler una vez más y bajé, decidido a encontrar una explicación. La noche estaba especialmente oscura, la luna oculta tras nubes densas que presagiaban una tormenta. Fue entonces cuando lo vi, entre la maleza al lado de la carretera, un destello de luz. Guiado por la curiosidad y una determinación que no sabía que tenía, me adentré en la vegetación. Lo que encontré me dejó sin aliento. Era un pequeño juguete, un carrusel de plástico que emitía el llanto de bebé al girar. Junto a él había una pequeña foto desgastada por el tiempo, mostrando a un bebé sonriente en brazos de una mujer cuyo rostro me resultaba vagamente familiar. La revelación me golpeó como un rayo. La mujer de la foto era mi madre, fallecida hace años, y el bebé era yo. La conexión era imposible de ignorar, pero ¿cómo había llegado ese juguete allí? ¿Y qué significaba? Regresé al tráiler, el juguete y la foto firmemente en mis manos, una tormenta de preguntas azotando mi mente. El llanto había cesado, pero la sensación de que algo fundamental había cambiado me acompañaba. La noche pasó sin más incidentes, y por primera vez en mucho tiempo sentí una paz indescriptible al entregar la carga restante.
Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una búsqueda frenética de respuestas. Investigué la historia de mi familia, descubriendo secretos largamente guardados y piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía. Aprendí sobre la existencia de una hermana que nunca conocí, desaparecida en circunstancias misteriosas antes de mi nacimiento. La conexión entre el juguete, la foto y los llantos comenzó a tomar forma, revelando una historia de pérdida y amor que trascendía el tiempo. Con cada revelación, el peso de la culpa y la tristeza de mi madre, quien nunca superó la desaparición de mi hermana, se hizo más palpable. Entendí que aquellos llantos no eran un castigo, sino un llamado a recordar, a no olvidar a aquellos que, aunque perdidos, forman parte de nuestra historia. La carretera de Tijuana ya no es solo un tramo de asfalto para mí, es un recordatorio de que el pasado, por muy oscuro o doloroso que sea, siempre encuentra una forma de manifestarse, instándonos a enfrentarlo, a entenderlo. Aunque nunca volví a escuchar el llanto de bebé en mis viajes, llevo conmigo el juguete y la foto, símbolos de un misterio resuelto que me enseñó la importancia de la familia, el amor y la aceptación. Mi historia podría parecer sacada de una novela de fantasía, pero les aseguro que es tan real como la carretera que sigo recorriendo. Lo que comenzó como un viaje marcado por el miedo y la confusión se transformó en una travesía de autoconocimiento y reconciliación con mi pasado. Y aunque los llantos han cesado, su eco permanece, un recordatorio constante de que, a veces, lo inexplicable simplemente busca ser entendido.